La verdad es que yo cuando escucho a Ricardo, le vuelvo a creer a la economía, ¿no? Porque hace lo que, digo, como algún economista cuando está ante un buen médico, diría, pues ahora le vuelvo a creer a la medicina, ¿no? O sea, porque no se queda en el diagnóstico superficial, es decir, él dice, hay parangones similares entre la medicina y la economía. Él nos da un buen ejemplo, cómo le busca para sacar indicadores. A mí me parece que este último que nos presenta el estudio que hace con normas sobre cómo aumentaría la disminución del dengue, la recaudación, es un gran argumento, ¿no? Yo nunca lo había escuchado, digo, empírico, ya está sacado de la vida real. Es un gran argumento, es lo que nos falta, creo yo, para impulsar muchas políticas de salud que pensamos que tienen un buen saldo a la hora del análisis del costo y del beneficio. Entonces, la interacción entre disciplinas no tiene sustituto para enriquecer las perspectivas de unos y de otros. Yo creo que esto es lo que nos acaba de exponer de manera muy contundente el maestro Samaniego. Bueno, pasamos a la siguiente etapa, y yo lo que les voy a pedir aquí a ustedes cuatro es que pues interactúen, reaccionen a los comentarios que han hecho los unos de los otros. Vamos a ver que fluya un poco el diálogo entre ustedes. Yo intervengo solo si veo que conviene acotar algo, y en esa misma dinámica pues empezamos con que la maestra Vargas se arranque un poco a interactuar y que nos permita que fluya el diálogo en los próximos minutos. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera retomar al menos dos de los temas, porque son muchos los que se han tocado. El primero, reitero lo de la obligatoriedad, ¿no? Porque creo que es un área de intervención de política pública muy clara y la que ha resultado más costo efectiva en términos de intervención si lo que se quiere hacer es subir las tasas de cobertura. Y aquí platicábamos, creo que es el mismo dilema para vacunación que para cualquier otro tema de intervención en salud pública, ¿no? Esta cuestión de hasta dónde debe llegar el Estado. Entonces, bueno, a nosotros nos enseñan aquí que el Estado debe llegar o intervenir justo cuando, bueno, hay monopolios, ¿no? Cuando hay esta cuestión de externalidades positivas, que en el caso de vacunación queda clarísimo. Y luego igual damos un pasito más, a algunos no les gusta en esta institución, pero también nos dicen que se puede intervenir cuando las decisiones privadas no son óptimas, ¿no? Ahí ya nos pasamos, creo que damos un paso más allá, y ahí es cuando podemos entrar a este dilema moral de si realmente, ¿no? ¿Quién decide que es una decisión privada óptima o no lo es? Es mucho más fácil la intervención cuando se justifica una externalidad o alguna falla de mercado mucho más profunda. Pero bueno, es el mismo caso del tema de vacunas, es el mismo caso del tema de obesidad, por ejemplo, que se sigue siquiera discutiendo, ¿no? Si hay externalidades, hay pérdidas de bienestar social o si es una decisión individual. Entonces, aquí nada más, lo que yo creo es que no necesitamos irnos a la prohibición o quizás a encarcelar a los papás, ¿no? Que así lo hacen en otros países, Pero bueno, puede llegar a ese extremo la discusión y pudiera ser válido si el Estado tiene, ¿no?, la obligación de defender los derechos de los menores y los papás no están cumpliendo con eso. Pero creo que hay un punto intermedio en esto que sabemos muy bien los economistas, que son los incentivos. Entonces, el tema, creo, de aduanas, ¿no?, de esto de poner restricciones, o más que restricciones, requisitos adicionales a la entrada de los niños a las escuelas, a la generación de cualquier servicio público, pasaportes, etcétera. Y bueno, más si son servicios gratuitos, no me parece difícil, ¿no?, poderlo conciliar con los padres, y es una obligación del Estado intervenir. Entonces, creo que ahí comentaban justo, decía el doctor Curi, bueno, ya está la obligatoriedad en la ley, bueno, ¿cómo lo aplicamos en términos de políticas públicas prácticas? ¿Cómo va a estar un reglamento? ¿Qué costos políticos tiene? Porque la gente luego no quiere intervenir porque tiene un costo político, molestar a los papás, ¿no? Bueno, creo que aquí es perfectamente justificable por la pura parte de la externalidad y muy sencillo de implementar, ni siquiera debería resultar tan costoso porque se puede subir a procesos o servicios públicos que ya se dan. Entonces, bueno, nada más como reiterar ese punto, me parece que es mucho más sencillo quizás que intervenir en otras áreas como obesidad, que pudiera ser más discutible. Desde la parte, digamos, del papá, mamá, pero también hay que verlo del lado de la obligación del Estado. Yo creo que ese es un tema en el que sí es indispensable tomarlo, es obligado, uno,
el abrir el espacio para el análisis de las innovaciones que están sucediendo en el mundo en el tema de vacunación. O sea, no podemos, por cuestiones financieras o administrativas, negar la oportunidad de estar atentos a lo que el mundo está generando. O sea, la ciencia está generando. Entonces, tenemos que tener una puerta y un espacio para eso. Ese es el nuevo CONAVA, número 1. Número 2, debe estar obligado a que ese análisis se lleve en un terreno de toma de decisión desde la perspectiva que le conviene y cómo debe de usarse el bien público, que son los recursos que vienen de nuestros impuestos. Ahí ese análisis también es obligado, no nomás decir no tengo recursos, porque entiendo que también hay una especie de negativa a la obligación del Estado de revisar opciones de abasto. ¿Qué sucede si hay un desabasto mundial? Pues la primera pregunta que tengo, ¿qué opciones tendría en México? Como lo decía el doctor de la Fuente, en su administración como secretario, se hizo un cambio importante en lo que es hoy Birmex, y se hizo una empresa de participación mayoritaria estatal, pero como empresa. Después vino la ley para hacer posible que esa empresa pudiese tener socios. Nunca se ha hecho. Y se sigue manejando como una administración centralizada federal. Es decir, se dio un gran cambio, pero ya en la consecución pues se manejó como seguía en el pasado y sin mayor beneficios, incluso deterioro. A mí me gusta comparar este caso con Brasil, que Brasil se puso las pilas y dice, ¿quiénes son los expertos en producir vacunas? Pues la industria, y empezó a hacer convenios de transferencia de tecnología. Aquí creo que hay un ejercicio que lleva más de 10 años, que no se ha podido consolidar por burocracias absurdas. Entonces, ahí también viene un tema de la responsabilidad del Estado, de buscar, así es que cuando hablamos de responsabilidad vamos viendo los dos lados, así es que creo que complementa el tema de que sí lo tenemos que colocar ahí, y es muy relevante llevarlo, y por lo tanto también debe haber incentivos para el Estado de que si lo hace bien, y también incentivos de que la paguen, ¿no? Sería muy importante eso. Porque no toda norma, toda obligación debe ser en aras de un bien mayor, o un bien público, un bien colectivo, y así debería de verse. Así como los presupuestos para salud no se deben de considerar un gasto, sino una inversión. Los economistas tienen la tarea de decirnos por qué es una inversión y no un gasto, y esto pone en el juego a la farmacoeconomía, en donde es un campo amplísimo de los economistas para demostrar que la salud es una inversión. Pero, y esto demostraría que la vacunación, si se hiciera obligatoria o que se condicionaran ciertos servicios a la vacunación, demostraría que efectivamente es una inversión. Yo tuve un hijo estudiando, vivíamos en California, y me contaba de cuántos de sus compañeros pues, le recetaban el Ritalin, y si no se lo tomaban no los dejaban entrar a la escuela, y llamaban a los papás y podían echar al niño de la escuela si no les daban la medicina para quitarles la hiperactividad y el síndrome de atención. Bueno, si eso lo pueden hacer con el Ritalin, creo que también puede hacerse con las vacunas, ¿no? Pablo Curi, en el sentido de la importancia de que toda la población esté cubierta contra un riesgo. Y otra vez, en mi ámbito, recuerdo bien cuando en la época de la jefatura de gobierno de López Obrador, se empezó a plantear el beneficio que traería en la Ciudad de México que todos los automovilistas por ley tuviéramos un seguro. Eso se hace en California, en otros lados. Claramente eso puede parecer una intromisión del Estado, pero en la raíz de las externalidades que mencionaba Manet está precisamente el beneficio que traería el hecho de tener vacunaciones obligatorias, porque a todos nos beneficia ese ejercicio, ¿no? El tema es cómo financiar estas cuestiones.
La economía lo que nos prescribe es que cuando, como bien mencionaba al principio de este evento el doctor de la Fuente, la vacunación es un bien público. ¿Qué quiere decir un bien público en economía? Yo sé que hay algunos médicos. Que es muy diferente el concepto que en el habla culta, pero no especializada. Por ejemplo, cuando hablan de qué es un servicio público, la mayoría te va a decir un servicio público son los autobuses. Pues la verdad no, eso es un servicio privado que le llamamos el servicio público de transporte. Pero en economía un bien público es algo que una vez que está disponible, el hecho de que alguien más lo consuma ya no tiene un costo para el resto. Y segundo, que los beneficios de este bien público no se pueden excluir del resto de la población. O sea, una vez que todos estemos vacunados, si nace el 125 millones, un mexicano, pues también ya va a estar, va a poder hacer uso de ese bien público. ¿Cómo financiarlo? Ese es el problema. Si se financia privadamente, hay una cosa que en economía llamamos el free rider, pero como no hay una buena traducción, le decimos el gorrón. Si nosotros le preguntamos a la gente cuánto estaría dispuesto a pagar por esta vacuna adicional, bueno, si ya todo el mundo está vacunado, yo tendría el incentivo a decir, pues no, yo no estoy dispuesto a pagar nada, porque yo sé que ya estando vacunados los demás, yo estoy muy protegido. Entonces, la solución que ha dado la economía a este tipo de temas es que los bienes públicos se financien con los impuestos generales que genera la economía. Entonces, por ese tema de cómo financiar un programa de vacunación, me parece que en el pasado el sector público lo hizo muy bien, o sea, estas campañas con todo gratuito, etcétera, pero, digamos, pagándole a los productores su precio justo, era un buen camino. Creo que eso se ha perdido un poco. Y el otro punto que yo quería hacer tiene que ver más bien con una pregunta para el doctor Tapia, en el sentido siguiente. Él mencionó de cómo la Comisión Nacional de Vacunación pues ha cambiado mucho y se ha vuelto más una asamblea. Tanto Claudia como yo tuvimos la oportunidad de acudir a un par de reuniones de los expertos en dengue previos a que llevaran ciertos resolutivos a la Comisión Nacional de Vacunación. Y me sorprendió muchísimo porque, y esto lo puedo decir aquí porque es un medio académico, participamos en dos reuniones, una en febrero y otra en mayo. En la de febrero, todo el mundo estaba en contra de la vacuna contra el dengue, aduciendo esta falacia de que causaba más mal que bien, en fin, toda una historia que a mí me preocupó realmente mucho porque yo sí estoy consciente de los grandes beneficios de las vacunas. Pero luego en mayo hubo otra reunión con los mismos integrantes donde todo fue a favor de la vacuna. ¿Qué está pasando? Que está faltando la parte científica y ahora es mucho más la línea, ¿no? Ahora vamos a estar por este lado, y realmente creo que eso es un retroceso para la sociedad de México, ¿no? Que estos consejos no sean cuerpos académicos probados con gente a prueba de balas. Gracias. Estaba discutiendo, era un consejo administrativo, ¿no? De directores, etc. Entonces, yo creo que me da pie para decir, a mí me gustaría analizar el tema de dengue. Dengue es una vacuna, primero, milenaria en su desarrollo. ¿Por qué México fue todo un icono? Porque en México se logró hacer, fue el único país de Latinoamérica donde se hizo para esa vacuna todo el desarrollo, todo, desde la base, digamos, clínica 1, las etapas 1, 2, 3 y está proyectado para la 4, etc. Entonces tuvo un sistema de información que permitía hacer eso. Pero es una vacuna que llega cuando hay que analizar qué sucede con la enfermedad. Es una enfermedad que depende del virus que esté circulando. Si tú ves, y ahorita
pues está muy padre que digan que el dengue va para abajo, pero pues se le está olvidando que por los virus que están circulando, porque en cuanto llegue el 3 y el 2, pues vamos a ver que va a subir, y no significa, el 4, que significa que esté mal el programa. O sea, lo que pasa es que ya no hay susceptibles, ahora va a haber susceptibles. Ahí es donde entra una vacuna. ¿Cómo permites que eso se regularice y cómo se...? Vino todo un mito generado por un individuo, un científico muy respetado, que inventó hace 40 años una teoría de que si tú tenías el virus una vez y después tenías el virus otra vez, tenías todo un fenómeno de exageración de la respuesta inmunológica. Bueno, pues se planteó que ese se demostró que no, y que no había nada. Entonces, hay todo un tema que sí existe siempre la duda, y que por lo tanto es muy bueno tenerla, pero tienes que medirle el costo, beneficio que eso tiene, o la efectividad incluso más todavía. Entonces, fue un elemento, digamos, muy mediático, vinculado a una toma de decisiones, pero hay que decir que la decisión que ahí se toma, le pusieron todas las barreras para hacer su introducción, todas. Incluso había que llegar, creo que a hacer no sé cuántas cosas más en el Consejo de Seguridad General. Imagínense ustedes que después de pasar COFEPRIS y pasar un Consejo Nacional de Vacunación, todavía tiene que ir a ver si entra o no cuadro básico. Las vacunas nunca entraban al cuadro básico, y le inventaron eso. Entonces sí estaban a favor, pero con una línea de ponerle barreras regulatorias, porque venía una presión de financiamiento. Entonces ese es el otro tema, y yo creo que ahí se debe de tener claridad, pero es un tema difícil. Virológicamente aquí tenemos el virólogo que demostró que no generaba eso, con información muy sólida, dentro de una misma institución que decía que era contraria, y él defendió toda una causa. Así es que son convicciones a veces administrativas y técnicas, pero fíjate, Ricardo, que creo que debemos de regresar al tema de la relevancia de que un país pueda tener sus plataformas acorde. Hablando de tecnología, y el doctor Martuchelli preguntó en la mañana, ¿hay investigación? No puede haberla porque ya no hay plataformas de producción, y ya no hay plataformas de investigación en torno a eso. Desde ahí se ha perdido. Cuando los centros, el Cinvestav posiblemente es el más avanzado, que ha generado cierta plataforma para hacer investigación. Hay algunos que están muy metidos en nanotecnología, y es una plataforma interesante, pero también ahí el derecho y la obligación del Estado de estar cuidando las plataformas de investigación en el tema. También el darle ese crédito a las universidades, yo creo que es muy relevante como un actor, un tercero, y que juegan en la toma de decisiones. Así es que sí es un tema complejo, y por último yo diría, un esquema nacional es bueno, pero debemos hablar de esquemas regionales. No es la misma la patología y el riesgo del norte del país, donde sí hay meningococo, pues que ahí se aplique el meningococo. En el sur, sureste, en ciertos sitios, zonas turísticas, pues que se aplique la de dengue. Eso no tienes por qué aplicarlo en Monterrey posiblemente. Entonces, también romper esos mitos de la homogeneidad, como que debes de tener una base, pero después ir haciendo los acuerdos correspondientes de acuerdo al riesgo, ¿no? Entonces son temas de política y de análisis muy interesantes. Quizá nada más para ir rematando algunos puntos, podemos empezar, si las preguntas o los comentarios lo van propiciando, la intervención de algunos de ustedes quienes quieran. A mí me gustaría que para rematar lo del dengue, pues sí, si tenemos la ocasión de que esté aquí quien más conoce del tema en nuestro país, y que me da muchísimo gusto, pues que nos diga lo que nos tenga que decir para complementar lo que plantea Samaniego, lo que dice Tapia, lo que se dijo en la misma presentación. Y entendemos que hubo este problema que fue más resultado de una decisión política equivocada, que a su vez fue resultado de una limitación económica, y que el hecho es que no había dinero pues para las vacunas, y entonces en lugar de enfrentarlo en esa dimensión, lo que ocurrió políticamente, que también hay que analizar esto a veces, porque así es la vida pública, y así son las cosas en México y en otros países.
Entonces lo que se hizo fue empezarle a poner una serie de peros que no tenían tanto sustento para, digamos, correr en el tiempo la decisión. Pero bueno, a ver, que el virólogo nos diga lo que nos falta, no con demasiados tecnicismos para que te podamos entender todos, ¿eh? Doctor de la Fuente y genial grupo de panelistas, y me honran con esa distinción de poderles explicar un poquito qué pasó. Lo primero que hay que decir es de que en dengue hay mitos, y esos mitos fueron sobrevaluados en las evaluaciones técnicas. Esto tiene que ver con un tema que aquí lo han abordado varias personas, que es los expertos en vacunación. Desafortunadamente, en este caso en particular, fue muy claro que aquellas personas que se oponían eran precisamente aquellas personas que no eran expertos en el campo. Vaya, aquellos que yo tengo 25 años o casi ya 30 trabajando con dengue, pues los que teníamos experiencia de campo, experiencia en el laboratorio, pues se nos pidió nuestra opinión y dijimos, evaluamos la evidencia y dijimos es adecuada. Aquellos que leyeron en las revisiones de alguien, con las citaciones de alguien, los problemas del dengue, por supuesto que dijeron no. Todavía sigue digamos, el debate en términos de internacionales. En México creo que lo puso muy bien el doctor Tapia. Ya se hicieron las evaluaciones y se tomaron las decisiones tanto en Consejo Nacional de Vacunación o en COFEPRIS. Así es que, digamos, no que sea un caso cerrado para la ciencia, pero desde el punto de vista de los procesos de autorización de las vacunas, pues digamos que ya es un caso cerrado. Pero el punto aquí es que internacionalmente todavía hay una evaluación. Han salido por lo menos 3 artículos en la revista Vaccine, más o menos, no que nos hayamos puesto de acuerdo, pero más o menos ligados. El del doctor Bradford Gessner, hablando de las cuestiones de impacto de la vacuna y de por qué toda esta discusión es una discusión un poco insustancial. Luego salió un artículo que yo tuve la fortuna de coordinarlo, con 4 investigadores relevantes de América Latina, en el que demostramos con los mismos argumentos de aquellos que proponen que la vacuna es peligrosa, con esos mismos argumentos les demostramos que están equivocados. Y finalmente un artículo del grupo, de varios integrantes del grupo de la OMS, que autorizó que recomendó la vacuna, estos no como miembros del SASH, sino como miembros independientes, investigadores independientes, en los que se dedican ellos a revisar toda la evidencia que las agencias reguladoras utilizaron para, digamos, autorizar la vacuna en los diversos lugares donde ya se ha autorizado. Entonces, yo lo que creo allí es que aquí, como lo estableció muy bien el doctor Tapia, y también lo dijo el doctor Martuscelli, sí hace falta un conocimiento profundo tanto de la vacuna, de la enfermedad que se va a aplicar la vacuna, como de una interacción entre todos los digamos, profesionales que se involucran. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo tuve la fortuna de estar en el mismo grupo que el doctor Samaniego en la cuestión económica de la vacuna del dengue, y hubo otros grupos más en los que también en algunos participé, en otros no, porque pues, yo no sabía de eso. Eso fue, digamos, no financiado, sino promovido por la Fundación Carlos Slim, por la subsecretaría,
en particular de dengue, y ese grupo multidisciplinario llegó a una conclusión, aunque se invitó, y de hecho fue alguien por lo menos del grupo de gentes que se oponían a la vacuna. Entonces, creo que esa es una experiencia muy rescatable, no en el sentido propio de la singularidad que es esta vacuna y este padecimiento, sino en términos de lo que en general en México no se lleva a cabo, y que es la evaluación de las vacunas, una política pública de salud como una vacuna desde un punto de vista interdisciplinario y de profundidad. Desafortunadamente tenemos pocos colegas que se dedican al estudio de vacunas, y tenemos menos investigación, tanto operativa como práctica, en este campo. Eso habría que, parte del sistema científico mexicano, que está bien fracturado, con las CIDAS por su lado y luego las Secretarías de Salud por el otro, la industria no sabemos qué hace, en fin. El punto es que en ese contexto de fracturación del sistema de investigación sí debería de existir alguna forma de coordinación que permitiera un estudio, digamos, razonado, balanceado de la evidencia científica, o generar la propia evidencia para llegar a esto. No sé si hay alguna pregunta en particular por el proceso de dengue, pero esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Soy presidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, soy profesora de posgrado del ITAM. Bueno, ahora sí, para contestar alusiones del maestro José Campillo, no, y aprovechar para aclarar algunas otras cosas. En cuanto al tema de la obligatoriedad, se puso mayor claridad en la ley. Ya existía alguna especie de obligatoriedad, se puso de manera más clara. Se estableció la corresponsabilidad de los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad de los menores o incapaces. Así, perdón que ahorita me regresó, ya se me olvidó que algún día fui abogada, pero pero ahorita me vino se puso con mayor claridad esa corresponsabilidad, que ya estaba en la ley para todos los temas que involucran a esos grupos. Pero se puso justamente pensando en que cada vez hay más de estas organizaciones antivacunas, y se va a vincular con el poder tener incentivos, que ya el día de hoy existen. Entonces, que no los apliquen es otra cosa, pero nos costó hace algunos años mucho trabajo pelear con la COFEMER para que se mantuviera el requisito de la cartilla para poder entrar a las escuelas. Ahora no las piden porque dicen que la SEP no les revisa ese requisito. Bueno, el tema de la obligatoriedad para todos. Ahí viene el tema justamente de los derechos humanos. Y lo que se hizo en la ley, y hablo de la ley porque a mí me tocó estar involucrada en su proceso desde su estado preembrionario, que fue una comisión que convocó la Fundación Carlos Slim, la Comisión para el Futuro de las Vacunas en América Latina, que entre otros productos derivó en la ley, por eso hablo de ella. Se ha preguntado mucho eso, el tema de los derechos humanos. ¿Estamos violentando los derechos humanos? Como les decía, se precisó una cuestión de que se puede aplicar como medida de seguridad la vacuna. El que sea una medida de seguridad que nos permite incluso el uso de la fuerza pública. Se están violentando los derechos humanos. Los derechos humanos no son absolutos. Me acuerdo de mis clases aquí en el ITAM que decía un profesor que eran prima facie, es decir, que hay que sopesarlos en un momento y otro. Y ahí me voy a una serie de escenarios en los que el doctor Tapia y yo hemos trabajado, de la intervención del Estado en la esfera del individuo para efectos de salud pública, considerando la corresponsabilidad del Estado, del individuo y de la comunidad. Y dependiendo del tipo de situación, hay esta intervención de la que yo les decía. Y también
La clasificación la hicimos considerando justamente cuestiones que tienen que ver con las externalidades, si son positivas, si son negativas, y la dimensión de las mismas. Eso es algo que tomamos también en consideración cuando establecimos el tema de las vacunas, y por supuesto que va a haber la primera ocasión en la que se obligue a que un niño sea vacunado, pues por supuesto que va a haber escándalo y habrá que ver quién es el valiente que firme la medida de seguridad para que se lleve a cabo. Otro tema, para no abusar más del micrófono, en la ley quedaron dos cosas también importantes, ya se dijeron muchas aquí, pero una es el impulsar la investigación y el desarrollo de vacunas en México. Queda así, queda de manera general, porque la ley no puede hacerse de otra forma, y creo que es donde hay un reto operativo mayor. ¿Cómo lo hacemos? Platicamos con la Secretaría de Economía, con CONACYT, aprovechamos la figura de las alianzas público-privadas, invitamos pero a mí me consta que Birmex estuvo jurídicamente muy bien creada. Entonces ya enajenamos las acciones, el 49% para que entre directamente, o sea, ahí habrá que ver cómo se pone. Y el otro tema es el de campañas, que tiene que ver con toda esta cuestión de información. Se establece la obligatoriedad de que en las campañas, en la difusión, en el tema de comunicación de la salud, y lo utilizo porque a mí el de promoción de la salud ya se me queda muy cortito, participen los sectores público, social y privado, y que el objetivo principal debe ser comunicar el beneficio de las vacunas y las consecuencias negativas de no aplicárselas o de no aplicárselas oportunamente. Entonces, tratamos de abarcar muchas de las cosas que están aquí. Como bien lo dijo el doctor Curi, ahora el reto es cómo le vamos a hacer, y bueno, en eso está trabajando él, estamos trabajando también desde otros frentes, y espero que de veras se aproveche la oportunidad que se presenta en este momento. La verdad es que para eso son las sociedades, para eso son las asociaciones de esta naturaleza. Ahora, permítanme ver si podemos redondear, no cerrar, ¿no? Pero el tema de la obligatoriedad y escuchar aquí las reacciones a lo que nos acaba de decir otra vez Lourdes. Pero yo escuché Manet hace unos minutos decir algo que me parece fundamental, porque creo que si llevamos estos temas a la polarización, que el Estado sí tiene derecho porque está salvaguardando, entonces impones, ¿no? O no es que el punto de vista ultraliberal, ¿no? El Estado no tiene por qué intervenir en mi vida. Si polarizamos el asunto, ya nos atoramos. La salida creo que está por el lado de lo que dijiste, a lo mejor puedes abundar. Hay instrumentos, y aquí estamos ya empezando a meternos en cómo hacer viables políticas públicas a pesar de las restricciones o adversidades del entorno y de la política y de la economía. Hay incentivos y hay restricciones que nos permiten salirnos de la polarización entre sí o no y encontrar quizás salidas, y yo creo que el tema que nos ocupa debe ir por ahí. Pero ustedes, que son los expertos, ¿por qué no rematan estas ideas para después abrir y pasar a otras que ustedes quisieran que platicaran? Creo que los puntos intermedios están en la alineación de incentivos, ¿no? Que ahí coincidimos, creo, las dos profesiones, médicos y salubristas y economistas. Entonces, en este